En la siguiente ponencia, con el título Suma vectorial de fuerzas, puede parecer una presentación dura. Precisamente para acercar ese contenido abstracto a los alumnos, se utiliza una herramienta cotidiana, como es un editor de presentaciones, PowerPoint, para que de manera visual los alumnos puedan asumir estos contenidos. Presenta como profesor Ricardo Calleja, profesor de Física y Química, y los alumnos las alumnas Inés Anguiano y Carolina Fernández nos explicarán la presentación. Lo primero decir que no es Carolina sino Pilar, ¿vale? Que estaba mal en el programa y no se había cambiado el nombre de esta alumna. Bien, buenas tardes a todos. A continuación vamos a presentar una actividad que hemos realizado dentro de la asignatura de Física y Química de cuarto de la ESO, ¿vale? En este curso académico, en el presente instituto, dentro de una de las horas que esta asignatura tiene asignada y dedicada para trabajar con el ordenador. La física no suele ser una asignatura que les guste mucho a los alumnos, no suele ser muy popular y quizá es porque el contenido matemático que tiene pues les resulta complejo y además hay veces que es que hay que avanzarles algunos conceptos matemáticos que no han visto todavía dentro de la asignatura de matemáticas para que puedan entender a lo mejor el significado físico. Bien, se comprende así entonces la necesidad de trabajar con este tipo de recursos que sean pues, más visuales o más interactivos para que puedan lograr alcanzar eso, el comprender los contenidos de esta asignatura. Por ejemplo, el concepto de fuerza. La fuerza es un vector, es una magnitud que tiene, además de un número, lleva asociada también una dirección y un sentido. Es decir, que no da lo mismo que, por ejemplo, tiremos con una fuerza de un lado hacia un lado o hacia otro, porque el movimiento que generaríamos sería diferente. Entonces, esto los alumnos tienen que captarlo y asimilarlo. Entonces, para eso les he propuesto dentro de la asignatura una actividad como esta, que se puede realizar en 45 minutos más o menos, o la pueden incluso completar en casa, y básicamente se trata de ir sumando vectorialmente un conjunto de fuerzas que nos van a ir explicando ahora las dos alumnas en diferentes casos. Este ejercicio es muy simple, solo necesitamos un conjunto de flechas, ¿vale? Y para ello he decidido hacerlo con un PowerPoint, que es una herramienta que ellos controlan bien, que es sencilla. Simplemente necesitamos como elemento geométrico unas flechas y también una cuadrícula para que ellos las puedan dirigir mejor o establecer mejor sus longitudes. Entonces, ahora nos van a ir explicando los distintos casos, pero sí que me gustaría remarcar que a veces no necesitamos herramientas informáticas muy sofisticadas o muy complejas para poder trabajar o asimilar estos conceptos físicos, sino que con programas simples como puede ser este PowerPoint del entorno Windows, muy conocido y demás, pues tenemos que aprender un poco a eso, a explotarlos para sacar el máximo partido a nuestras clases. Pues bien, chicas, cuando queráis, pues empezamos. Como ha dicho Ricardo, vamos a presentaros unos ejercicios que hemos hecho de suma vectorial de fuerzas. Aquí en el primer caso vamos a hallar una fuerza resultante de la suma de dos fuerzas que va a representar, que van en la misma dirección y sentido, que está representado por la flecha roja. Y lo que hacemos es colocarla igual que una de las flechas y sumarle la otra flecha. Y vemos que quedan, contamos los cuadraditos y como la escala, pone aquí que la escala son de 2 newtons, entonces contamos los cuadrados y lo multiplicamos por 2 y quedaría que el módulo es 16 newtons. En este caso tenemos fuerzas en sentidos opuestos y hacemos lo mismo, colocamos igual la flecha y lo que hacemos sería restarle los 3 cuadrados que tiene la otra flecha.
quedan 2 cuadrados, que según la escala son 4 newtons. Aquí tenemos 2 fuerzas paralelas que vamos a hallar la fuerza resultante por el método del paralelogramo. Y lo que hacemos es dibujar 2 líneas imaginarias paralelas a las fuerzas, y con la flecha roja simplemente trazamos la hipotenusa, y lo hacemos con el teorema de Pitágoras, que es la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Este es otro método de vectores consecutivos. Lo que hacemos es copiar una de las flechas y ponerla donde termina la otra. De aquí cogemos la flecha roja, la ponemos desde el origen de las flechas y la llevamos hasta donde termina la flecha que hemos copiado. Igual hacemos el teorema de Pitágoras y nos queda 11,7. Y ahora va a exponer otros casos mi compañera Inés. En este caso tenemos también 2 fuerzas con dirección y sentido diferentes, y para resolverla y hallar la fuerza resultante vamos a usar el método del paralelogramo. Trazamos 2 líneas imaginarias que sean paralelas a las flechas, a los vectores, y hacemos que la fuerza resultante vaya desde el punto en el que se originan los vectores hasta donde se crucen las líneas imaginarias que hemos trazado. Para hallar el teorema de Pitágoras tendríamos que trazar un triángulo imaginario y contar los cuadrados que hay en los catetos, y bueno, usar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. En este caso tenemos las mismas flechas, y para hallarlo vamos a usar el método de los vectores consecutivos. Lo que hacemos es copiar una de las flechas y ponerla a continuación de la otra. Cuando la pongamos a continuación trazaremos la fuerza resultante, que debe ir desde el origen de las fuerzas iniciales hasta el final de la flecha que hemos trazado nueva. Y para calcular el módulo hacemos lo mismo que en el caso anterior con el teorema de Pitágoras. Siempre debemos recordar al calcular este tipo de módulos que la escala que aparece aquí abajo es de 2 newton por cada cuadradito, y por tanto los cuadrados que contemos debemos multiplicarlos por 2 para hallar el módulo de aquello que deseamos hallar. En este caso tenemos un caso aplicado de las fuerzas. Tenemos un barco en medio del río del que tiran 2 hombres, cada uno en una orilla de dicho río, y lo que debemos hacer es usar el método de los vectores consecutivos para hallar la fuerza resultante, la fuerza que se está ejerciendo sobre dicho barco entre ambos hombres. Se copia una de las flechas, ya sea la azul o la negra, y la ponemos a continuación de la otra. La fuerza resultante irá desde el inicio de las fuerzas iniciales, o sea, desde el origen, hasta el final de la flecha que hemos colocado la última. Y para calcular el módulo de esta flecha debemos contar los cuadraditos y aplicar lo que sabemos de la escala, que cada cuadradito vale 2 newton, y por tanto la fuerza, como son 8 cuadrados, vale 16 newton. Este es un caso más complejo porque son 3 fuerzas diferentes, cada una con un módulo, dirección y sentido distinto. Para hallar la fuerza resultante lo que debemos hacer es copiar una de las flechas y ponerla a continuación de otra. Da igual la que sea, podemos elegir la que queramos. La colocamos a continuación y hacemos lo mismo con la que nos ha sobrado. La colocamos a continuación de la que hemos colocado la última. Y luego la fuerza resultante irá desde el origen de las fuerzas iniciales que teníamos hasta el final de la última flecha que hemos colocado. Y para hallar el módulo, lo mismo, contamos los cuadraditos y los multiplicamos por 2. En este caso es más o menos el mismo tipo de caso porque tenemos 3 fuerzas y por tanto se resuelve más o menos igual. Lo que hacemos es copiar una de las flechas
y colocarla a continuación de la siguiente. Y luego copiamos la otra flecha, la que nos quedaba, y la colocamos a continuación de la azul. Luego la fuerza resultante saldrá desde el origen de las flechas hasta el final de la última flecha que hemos colocado. En este caso, para hallar el módulo de la fuerza, debemos usar de nuevo el teorema de Pitágoras. Vemos que justo la flecha roja es la diagonal de uno de los cuadraditos. Y como sabemos por la escala que cada uno de los lados de los cuadrados vale 2 newton, la fuerza resultante será, por el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ahora, para comprobar que todos los ejercicios que hemos hecho salen coherentes y que todos tienen un cierto sentido geométrico, vamos a quitar la cuadrícula que teníamos puesta y vamos a ir pasando las diapositivas. Vemos que todos ellos tienen cierta coherencia geométrica. Y bueno, eso es todo.